justifiquen esos teneres. Así es. ¿Verdad? Miren, decía hace un momento que quería comentar sobre lo que sucede en torno a Punta Catalina. Ayer el administrador de esa planta termoeléctrica, el señor Serafín Canario, dijo que esa planta había salido, la unidad 1 de Punta Catalina había salido del sistema como consecuencia de un fallo grave, un fallo grave en el área de mantenimiento de calidad de la emisión de gases. Al final, esto que plantea él es exactamente lo mismo que él presentó en su informe. O sea, que él mismo se dio la razón. Él presentó un informe, recuérdese que fue muy utilizado en la campaña electoral, ya de su posición de privado, fue contratado para hacer unos trabajos y en uno de sus informes dijo que había una serie de fallos de esa naturaleza que podían ser grandes en la unidad 1 de Punta Catalina. Bueno, el pasado administrador Jaime Aristides Escudero respondió inmediatamente señalando, entre otras cosas, que esa información de la que dispuso ayer Serafín Canario era información que ellos tenían y le habían facilitado, porque él Canario acusó a la pasada gestión de no haber hecho nada, de no haber atendido esa situación. Aristides Escudero le responde que eso no es así, que a principios de agosto se le informó a las nuevas autoridades, a las autoridades entrantes, tanto al ministro entrante Almonte como al administrador entrante Canario, sobre ese mantenimiento, que es un mantenimiento, bueno, una reparación que estaba asumida dentro del modelo de garantías de la constructora, por lo tanto era Odebrecht que la iba a hacer, el consorcio Odebrecht Estrella Tecnimont iba a hacerse cargo de esta reparación y que era algo programado, incluso se habló de 2 semanas en octubre, a principios de octubre. Y es lógico lo que plantea el caso, en este caso Escudero, porque un fallo de esta naturaleza suele planificarse con tiempo su reparación. Es un fallo que que se identificó del primer momento y que simplemente se entendió que el momento oportuno para darle esa reparación no era un fallo catastrófico, era un fallo que podía operar y eventualmente atenderse el problema, se podía atender más adelante y fue lo que se programó. En agosto se programó para octubre y así entró en reparación al día de hoy, está en este momento en reparación. Pero quiero irme a lo que originalmente señalaba sobre, nos tomamos un café Santo Domingo, don Dani, ¿verdad? Claro que sí, cafecito Santo Domingo, café Antes del de que bueno. se nos enfríe, que el cafecito Santo Domingo, bueno, tomarse lo Carolina, calentico. gracias, muchas gracias. Buen café, buen café, buen café. Salud. Ya llegó Don Luis. Luisín, llegó tarde, pero llegó para nosotros. Digo, esta no es segunda tanda nuestra, ¿eh? Sí, A sí, su sí. salud. ¿Y dónde se tomó la primera? Porque no llegó la primera. Ah, ¿Me llevaron? Ah, sí, verdad. y llegó la primera. Sí, ahora. sí, temprano. Decía que Canario al final se dio la razón. Y cuando digo esto, quiero en sentido general referirme a lo que he estado planteando sobre que las nuevas autoridades tienen que entender que son gobierno, que ya la campaña pasó. Exacto. Y que ahora lo que le corresponde es gerenciar la cosa pública, entre ellos los bienes públicos. Punta Catalina, a usted le guste o no, usted lo entienda sobrevaluada o no, usted lo entienda que la inversión en un tipo de planta de carbón era la correcta o no, ya está ahí. Es un patrimonio de nosotros, de los dominicanos, una inversión importantísima que hay que proteger, que hay que salvaguardar. Y si esa planta mañana puede resultar atractiva para capitales privados, que en alianza público-privada, que es una apuesta del gobierno, el gobierno ha estado utilizando el término alianza público-privada desde que se juramentaron o desde antes hasta ahora, de forma constante. Y es la apuesta fundamental del gobierno para reactivar la economía, lo han dicho por diversas vías. Y uno de los atractivos fundamentales que hay para esto es Punta Catalina, que de por sí ya había ahí un plan que se dejó sobre la mesa para las nuevas autoridades
preparado por las anteriores autoridades, sobre todo en Hacienda, en el cual se estructuraba una operación en la cual había una participación de un 49% en acciones del sector privado, que también tendría que venir con un financiamiento externo, de forma tal que el Estado recuperara buena parte, cerca de 2.000 millones de dólares de lo que ya había invertido. ¿Para qué? Para poder solventar un poco, reducir un poco la deuda, o tal vez ir a las arcas públicas, o hacer otras inversiones, para lo que fuere, pero recuperar parte de ese dinero. Y sea cualquiera el modelo que se vaya a utilizar, hay un patrimonio allí que puede y que debe ser protegido por los funcionarios que están en control del mismo. Entonces, ya no importa. Ya lo importante no es si usted tuvo razón o no tuvo razón cuando usted dijo que esa planta no era lo que debía hacerse. Ya esa ola pasó, ya usted utilizó ese tema, y si le sacó o no provecho, ya usted es gobierno. Ya a usted le corresponden otras responsabilidades. Y da pena que este señor Canario que está ahí, dirigiendo esa empresa, que reitero, es un patrimonio de nosotros los dominicanos, lo único que haya hecho hasta ahora es criticar al camello, acabar todos los días con el camello que él está manejando. Yo quiero saber cómo él va a vender mañana el camello, si es lo que se ha pasado criticándolo. Y todavía hay una salida programada y la utiliza para desacreditar, porque si él dice que hay un defecto grande ahí, bla, 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 que eso no, que eso tiene una situación que es grave o lo que fuere, ¿hasta qué punto eso puede resultar un disuasivo para que capitales internacionales vengan o locales vayan a invertir ahí? Que es algo que el Estado dominicano debería tener interés en producir, independientemente de la auditoría que hagan, de que hagan lo que quieran y persigan a quien tengan que perseguir si es necesario. Son procesos diferentes. Si hay que hacer una auditoría, saber si hubo soborno, si no hubo soborno, si alguien cobró, si alguien no cobró, háganlo, todo lo que tengan que hacer, háganlo. Pero ese patrimonio de todos nosotros, que es Punta Catalina, hay que preservarlo y sacarle el mejor provecho. Y fíjense si es importante y estratégico ese patrimonio, que al día de hoy, con una situación que incluso una de las terminales, de una de las plantas de Punta Catalina fuera, al día de hoy la principal empresa que está inyectando al sistema interconectado es Punta Catalina, aún solamente con una sola unidad, en un momento en el cual hay muchísimas plantas fuera y que hay una situación de apagones que está provocando incluso protestas en algunos pueblos y lugares en el Gran Santo Domingo, por la tanda de apagones que se están dando. El 30% del servicio. Y todavía sigue siendo Punta Catalina con una sola unidad, la empresa que aporta más energía al sistema eléctrico. Ese tipo de patrimonio es el que hay que proteger. Entonces ya Serafín Canario no está ahí para darse la razón en su crítica, o Almonte no está ahí para continuar también atribuyéndose razón en la crítica que hizo en su momento al proyecto. Están ahí para gerenciar, están ahí para tomar decisiones que vayan en beneficio de la mayoría y que protejan los intereses de la mayoría o de todos los dominicanos. Y denigrar Punta Catalina, acabarla, criticarla innecesariamente e incluso falazmente, porque en este caso yo creo que hay una mentira enorme de por medio, es un daño que se hace, no a un proyecto, no a una persona o una gestión de gobierno, es a un país que ya tiene ese patrimonio ahí, que debe ser importante desde todos los puntos de vista, incluido el estratégico que acabo de mencionar en su momento. Desde antes del proceso de transición estaban programados ese mantenimiento o esas correcciones desde el 28 de septiembre al 3 de octubre, es lo que explicaba el señor Jaime Aristis Escudero, pero parece que ha tenido el señor Canario, parte de los inconvenientes que ha tenido es que desde que llegó canceló a las dos personas, al superintendente y al sub de la termoeléctrica, fueron cancelados. Las personas que parece que tenían el manejo y el conocimiento inmediato para estos trabajos, el señor Canario los canceló. Entonces, si nombran personas nuevas, quizá en el proceso de adaptación y de conocimiento, quizás tarden un poco más. Es parte de lo que decía ayer el señor Jaime Aristis Escudero en sus declaraciones a través de varios tweets en su cuenta de esta red social, de que parece que son de los inconvenientes que ha tenido el señor Canario para enfrentar la situación, que ya
desde antes del proceso de transición ya estaban programados esos trabajos, pero tenemos serias dificultades ahora con los apagones que se han intensificado en las últimas semanas. Muchas horas de apagones en sectores donde se supone que somos 24 horas, o sea, lo que pagan su servicio de manera oportuna. Hay muchas quejas de los clientes. Un servicio costoso y además no lo tiene que auxiliarte de inversores, que ya muchas personas lo han eliminado de sus casas. Los negocios tienen que tener servidores de energía, o sea, las plantas eléctricas, y hay que gastar más. O sea, pagamos facturas caras, además de lo otro que debemos gastar en combustible para esos generadores alternos. Es una situación complicada, además del calor que hace, del aislamiento de muchas personas que están en sus casas. Es complicado, entonces eso altera mucho más el estado de ánimo de las personas y la preocupación de pagar costosa una factura eléctrica, además de no recibir el servicio como se supone que está programado. Bueno, lo de Punta Catalina es un tema. Yo creo realmente que es una cuestión que debe manejarse con mucho tino. El día pasado comentaba unas informaciones que se estaban suministrando, era una información que daba el ministro de la presidencia, el señor Macarrulla, y la avalaba el presidente de la República, en el sentido de que había un tema con Punta Catalina que parece que no estaba haciendo el quemado adecuado y que la ceniza que se estaba acumulando ahí, el montón de desperdicio producto de la operación de la planta o de las plantas, no podía ser utilizado para nada. Incluso se dio a conocer una idea, que era solo una idea, así se hizo saber, de poner a trabajar, de cambiar la matriz de generación para hacerlo con biomasa, a partir de biomasa. Yo creo que es una cuestión sumamente delicada porque antes de que se produjera el cambio de gobierno, todo el mundo sabe que habían varias empresas extranjeras y locales, un grupo que estaba interesado en adquirir Punta Catalina. Después el gobierno dijo que iba a vender una parte o que se estaba estableciendo un procedimiento para licitar una parte de las acciones, que sería un 49%, en un momento se habló de un 50, 51%, bueno, las diferentes opciones que se ventilaron en su momento. Si finalmente el gobierno decide hacer un negocio con Punta Catalina, estaríamos haciendo muy mal con desacreditar Punta Catalina. Porque resulta que el gobierno es gobierno. Si que Punta Catalina tendrían algún problema, o digamos que si el gobierno pasado incurrió en algún ilícito, en algún tema que necesita ser investigado o llevado a la justicia, bueno, eso es otra cosa. Y por eso habría que establecer responsabilidades si la hay para alguien que se tomó un dinero o que no llevó a cabo el contrato adecuadamente o que la licitación no se hizo como se ha cuestionado desde el principio de la manera en que debió ser. Bueno, está bien, pero ya Punta Catalina está ahí, es de la República Dominicana, la está administrando hoy el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. ¿En qué ganamos desacreditando las plantas? Cuando querramos darle participación al sector privado, porque en algún momento el gobierno, en el esquema que veo que se está manejando el presidente con lo de las alianzas público-privadas, no tengo duda de que el gobierno va a hacer una licitación para venderla o para vender parte de Punta Catalina y recuperar la inversión que hizo el Estado Dominicano. Es lo que uno entiende, la lógica así lo indica, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer ese tipo de negocio convenientemente para el Estado Dominicano, ¿por qué dañar el negocio? Para atrás y menos afectando y dañando la imagen de un patrimonio, como tú dices, que es de República Dominicana, de cada uno que paga impuestos aquí es dueño de algo de eso, hay que cuidarlo. Hay un anuncio que hizo ayer. Perdón, Dani, eso de convertir a Punta Catalina, ya sea de gas natural como hoy, pero peor aún a biomasa, eso es un disparate. Pero un disparate que solamente cabe en la cabeza de que no sepa nada de lo que es biomasa. Eso son unos briques, unos ladrillos que se producen, se sacan de palo. Con un poquito de basura tú le puedes echar, pero básicamente son palos. Aquí no hay palo, óigame bien. En este país entero no hay palo para hacer brica de biomasa, para prender un mes y medio Punta Catalina. No hay palo, en el país entero no hay palo. Usted agarra toda la cordillera, todos los palos que hay aquí, y lo mete en una máquina a hacer la brica esa, y no da para prenderla 2 semanas Punta Catalina. Y el tema de la ceniza, no pueden, tiene que acumularse la ceniza ahí,
Porque que me digan a mí dónde están trabajando las cementerias de República Dominicana. ¿Qué están produciendo? ¿Quién está construyendo algo en los últimos 9 meses? ¿El Estado está haciendo algo? ¿Está levantando alguna columna en algún sitio? Las torres, están subiendo las torres aquí en Santo Domingo. ¿Alguien ve la construcción operando? Porque yo no estoy viendo. Entonces, como yo no salgo mucho, tal vez yo no la veo. Pero aquí no hay un proyecto grande del Estado, una carretera, aquí no hay nada. Aquí no hay un proyecto importante, ni chiquito ni siquiera. Aquí no hay una presa, yo creo que hasta Monte Grande está parado. Aquí está todo detenido. La cementera, ¿están funcionando? ¿Están comprando eso? Que yo sepa, no. Pero tengo entendido, y dicen los técnicos, que cuando arranque la operación normal de la producción de cemento, esa ceniza posiblemente ni siquiera den para dar abasto con la demanda del sector. Parece que no es tan así, porque cuando hablaba de lo que el presidente sostenía y el ministro de la presidencia, Luis Abinader y el señor Macarrulla, ellos decían que ellos son cementeros, que son productores de cemento. Estoy hablando de una conversación con periodistas que se sostuvo en Palacio, y que ese material, esa ceniza, no puede ser utilizada para la fabricación de cemento. Y lo dicen 2 cementeros. Entonces, algo tendremos que hacer con esa ceniza, pero no producir cemento. Vamos a ver. Yo he escuchado a otros técnicos, por ejemplo, Osiris de León dice otra cosa. Bueno, vamos a ver. Quiera Dios que podamos usarlo, porque Ojalá. no poder usarlo Osiris es sabe un de problema. todo. No poder usarlo Pero es es un verdad problema. que sabe de todo. Osiris sabe de todo. Yo le digo todólogo y es verdad que es todólogo. Mierda. Es como, pero ¿sabes quién lo dice también? Osiris dijo que el metro que se iba a hundir Pero aquí tú abajo sabes quién lo dice en la también. feria. ¿Tú sabes quién lo dice también? Quien debió estar ahí. Ramón Alburquerque. Quien debió ser el administrador de Punta Catalina. Estuvo a punto de serlo. No debió serlo. Lo que pasa es que a Canario hubo que pagarle el informe de la campaña. Anda, Pero aquí no hay un técnico más preparado que Ramón Alburquerque, que sí, es todólogo también, ¿eh? Es todólogo también. Pero brillante, debió estar ahí. Y él dice también que esas cenizas se pueden utilizar. Mire, para irnos a la pausa, hacer referencia breve a unas declaraciones del ministro de Energía y Minas. Ayer hablaba de que el gobierno no se va a meter en lo de construir plantas eléctricas u otras plantas eléctricas, que en los próximos días habrá de presentarse una licitación para que el sector privado participe, que estamos casi a ras entre demanda y oferta, casi es lo mismo. Y decía Antonio Almonte que eso se va a preparar, yo digo, quiera Dios que sea pronto, 4 años pasan rápido, háganlo temprano para que los empresarios que quieran invertir en el sector eléctrico tengan ya un marco de referencia, puedan presentar sus propuestas y podamos salir de un proceso que es complejo de licitación. Eso se puede tomar casi un año. Otro error. Ahora mismo, en esta coyuntura, no hay apetito en el sector privado para ese tipo de inversión. Eso debe hacerlo el Estado Dominicano. Pero no hay recursos en el Estado para eso. Sí, lo pueden hacer. Si venden Punta Catalina, pueden recuperar 1.500 o 1.000 millones de dólares, que era el plan para invertirlo en Manzanillo, en una planta gas natural. Y en el desarrollo de ese muelle. Eso es otra cosa. Y una terminal de gas natural. Que luego entonces también se pueda participación al sector privado, después tú lo inviertes. 2 o 3 años vista. Primero tú agarras la inversión. Haces la inversión tú, ¿verdad? Que sí, pues tú puedes colocar todo bonita, ya una planta operando. Lo colocas en el mercado internacional, spot. Hasta una parte lo puedes colocar. Y busca ese dinero, lo invierte allá, genera empleo, genera riqueza, y después tú lo vendes. Cuando en 2 o 3 años ya haya un apetito diferente por ese tipo de inversiones. Pero ahora mismo, apostar una licitación, te la va a ganar alguien que no va a tener un chele. Se va a pasar 2 años buscando el dinero. 2 años buscando el dinero para comenzar el primer Picasso. Bueno, vamos a publicidad. En breve estaremos de vuelta conversando con el doctor Eddie Olivares Ortega, quien es uno de los candidatos a ir a la Junta Central Electoral. Y en el caso concreto de Eddie Olivares Ortega, que fue ya miembro de la Junta Central Electoral, se habla de que él no solamente aspira a ser miembro de la Junta, sino a ser el presidente de la Junta Central Electoral. Regresamos en breve.